22. El Yorle que podría cambiar el destino de Zaun. Profesor, es posible que se decepcione. Zipper no tiene ninguna intención de unirse a la Academia de Piltover. Jess guió a todos hacia una mesa mientras hablaba. Es una verdadera lástima. Su talento florecería mucho mejor en la academia. Heimerdinger luchó un poco para subirse a la silla que Hayes le había preparado, y luego suspiró con pesar. Profesor, las ambiciones de Zipper están en otra parte. La voz de Víctor era firme mientras preparaba té y servía una taza de té negro para todos. Cada uno tiene su propio camino. No puedo obligar a nadie. Este té es bastante delicioso. Heimerdinger tarareó una pequeña melodía, disfrutando felizmente de su bebida. Sus largas orejas se movían con placer con cada sorbo y sus bigotes temblaban de satisfacción. Era obvio que realmente disfrutaba tomar té. ¿Qué te trae por aquí a visitar a Hayes y a Víctor esta vez? ¿Te enfrentas a algún desafío? Quizás pueda ayudarte, preguntó Heimerdinger a Zipper tras dejar su taza vacía. Los Yorles siempre tenían un sentido único de pureza. Sus largas vidas a menudo les daban una perspectiva que a los humanos les costaba entender. Heimerdinger era un científico sumamente puro, profundamente apasionado por explorar lo desconocido y crear inventos innovadores. Más allá de eso, también amaba enseñar, ser mentor y resolver problemas, habiendo nutrido a innumerables científicos destacados. Las paredes de su laboratorio estaban repletas de premios y reconocimientos, aunque él les prestaba poca atención. En cuanto a que Piltover fuera llamada la ciudad del progreso, al menos la mitad del crédito podía atribuirse a Heimerdinger. Su título de el venerado inventor era bien merecido, pero él seguía siendo humilde, siempre enfocado en el siguiente problema por resolver. Profesor, vine esta vez buscando inversión de las familias principales. Carezco de las conexiones, así que esperaba que Hayes pudiera ayudarme escribiendo una carta de recomendación. Zipper mostró un gran respeto por Heimerdinger, reconociéndolo como un científico desinteresado. ¿Necesitas fondos para un invento o investigación? Puedo representar a la Academia de Piltover y proporcionarte algunos fondos. Puede que no sea mucho, pero espero que ayude. Heimerdinger tenía una impresión favorable de Zipper y ofreció su ayuda proactivamente. Esto se debía principalmente a que los inventos anteriores de Zipper estaban destinados a mejorar la vida de las personas. No cobraba tarifas de patentes y, en cambio, buscaba aumentar los salarios de los trabajadores. Tales acciones desinteresadas hicieron que Heimerdinger lo viera como un científico de mente noble, digno de su apoyo. La reputación anterior de Zipper hacía difícil que las personas justas no lo apreciaran. Incluso Víctor asintió levemente en acuerdo. Muchas gracias, profesor. De hecho, mi investigación ya está completa. La razón por la que busco inversión es que me faltan fondos para construir una fábrica en Zaun para la producción. Ah, y aquí están las especificaciones del producto. Zipper le entregó un diagrama a Heimerdinger. Los ojos del Yorle se abrieron de par en par mientras estudiaba los diseños. Ah, el dulce aroma de la ciencia, tan maravilloso. Este invento tuyo es asombroso. Realmente deberías unirte a la academia. El entusiasmo de Heimerdinger era contagioso. Después de revisar las especificaciones, no podía dejar de elogiar a Zipper. Tenía una curiosidad insaciable por los inventos fascinantes y no podía esperar para probar la comunicación inalámbrica. Sin embargo, no creo que construir una fábrica en Zaun sea una buena elección. Muchos materiales industriales tienen prohibida su venta a Zaun, lo que obstaculizará enormemente la producción. Quizás deberías considerar construir la fábrica en Piltover. Puedo apelar al consejo en tu nombre. La voz de Heimerdinger se volvió seria y sus orejas cayeron ligeramente. Comparado con la Zaun carente de recursos, donde las restricciones a las importaciones y exportaciones eran moneda corriente, Piltover presumía de un sistema industrial bien establecido, numerosos técnicos calificados y una cadena industrial completa. Gracias por su amable oferta, profesor. Sé que Zaun es pobre y dura. Más de la mitad de la población sufre hambre y la gente muere de inanición todos los días.
Los niños no pueden conseguir comida adecuada, agua limpia ni aire fresco para respirar. Estudio ciencia para ayudar a Shaun a escapar de la pobreza, para permitir que su gente viva mejor, no para abandonar el empobrecido suburbio solo para perseguir una vida mejor para mí. Por lo tanto, no importa cuán desafiante sea, construiré la fábrica allí para proporcionar empleos a su gente. Debo declinar respetuosamente su generosa oferta. ¿Es verdad todo lo que dijiste? Las largas orejas de Heimerdinger cayeron completamente, haciéndolo parecer imposiblemente pequeño en su silla. De repente sintió que había fallado en sus responsabilidades, no cumpliendo con sus deberes como miembro del consejo. Sus pequeñas manos se aferraron a su taza de té, buscando consuelo en su calor. Si hubiera prestado atención a la condición de Shaun antes, quizás menos personas habrían sufrido. Pero la terrible situación de Shaun no era completamente culpa de Heimerdinger. Aunque era consejero, lo trataban más como una mascota que como una figura de autoridad real. Las sonrisas corteses y los despidos gentiles de sus colegas lo habían aislado efectivamente de la realidad. Los demás simplemente lo mantenían cerca, pero ninguno lo tomaba en serio, valoraban más sus inventos que sus ideas. Además, debido a su naturaleza inocente y al hecho de que se quedaba mayormente en la academia, estaba atrapado en una burbuja, recibiendo solo información distorsionada. Esto lo dejaba ignorante del sufrimiento que soportaba la gente de Shaun. Es verdad, dijo Zipper tras un momento de silencio, agregando palabras que solo profundizaron el abatimiento de Heimerdinger. La llamada rebelión del puente lanzada por Shaun hace tiempo fue esencialmente un intento desesperado de autorescate por parte de un grupo de personas que ya no podían sobrevivir. Lo siento mucho, hijo. Durante tantos años, me he centrado en el desarrollo de Piltover y descuidé a Shaun, dijo Heimerdinger, mirando a Zipper con arrepentimiento. Zipper lo consoló diciendo, profesor, esto no es su culpa. Usted no tiene ninguna responsabilidad. El conflicto entre las dos ciudades surgía fundamentalmente de luchas de clases, algo no causado por Heimerdinger. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Podría presentar una moción en el consejo para abordar los problemas de Shaun, dijo Heimerdinger, ansioso por hacer algo. De hecho, hay dos cosas con las que espero que pueda ayudar en el consejo, respondió Zipper. Ciertamente, él había preparado algunas peticiones. Aunque a Heimerdinger se le veía a menudo como una mascota, su voto tenía un peso significativo en las decisiones del consejo. Adelante. Haré todo lo posible para ayudarte, dijo Heimerdinger, juntando las manos con seriedad. Sus orejas se habían levantado de nuevo, listo para escuchar. Lo primero es que espero que Piltover levante sus restricciones sobre las materias primas para Shaun. A cambio, todas las fábricas que establezca en Shaun aceptarán la inversión de Piltover. La voz de Zipper era firme y clara. Tome el equipo de comunicación inalámbrica como ejemplo. Si bien beneficia a la humanidad, también generará una inmensa riqueza que Shaun puede compartir con Piltover. Zipper articuló un plan bien preparado, diseñado inicialmente para convencer a consejeras como Maumadarda y Kiramman. Incluso había preparado un plan de respaldo en caso de que esas consejeras no estuvieran de acuerdo. Sí, Noxus. Si lo empujaban al límite, no dudaría en ponerse del lado de Swan y Noxus en lugar de soportar la opresión de la élite de Piltover. Así que, si Piltover no negociaba con él, negociaría con Noxus. Cuando eso sucediera, Piltover podría prepararse para la guerra contra las fuerzas noxianas. Pero este plan de respaldo no era necesario con Heimerdinger. La empatía natural del Yorle lo convertía en un tipo diferente de aliado. Esa es una petición muy razonable. La presentaré al consejo. ¿Y el segundo asunto? El rápido acuerdo de Heimerdinger trajo una sutil sonrisa al rostro de Zipper. Ah, el segundo es un asunto personal, dijo Zipper, luciendo un poco apenado. Su postura se suavizó, volviéndose menos formal. Mi hermana menor, Powder, y su amigo, Ekko, una vez irrumpieron en el laboratorio de Hayes para robar algo. Por accidente, dejaron caer una gema Stitch, que destruyó el laboratorio.
Cubriré todos los daños, y la gema Stitch que tomaron ya ha sido devuelta a Hayes. Zipper hizo un gesto para enfatizar su punto. Espero que el consejo pueda hacer que los vigilantes dejen de perseguirlos. Sé que es una petición irrazonable, pero es una súplica personal. Estos últimos años, he estado tan absorto en la ciencia que he descuidado disciplinar a mis hermanos, dijo Zipper con sinceridad. Este problema era un riesgo significativo. Sin una resolución adecuada, los consejeros de Piltover probablemente seguirían enviando grandes cantidades de vigilantes al suburbio para detener a los culpables. Zaun estaba actualmente en un periodo de rápido desarrollo, y un conflicto mayor con Piltover sería inoportuno. Pero Heimerdinger dudó sobre este asunto personal. Ayudar a Zipper significaría ayudar a su hermana a evadir las consecuencias legales de Piltover. Profesor, Zipper ya me ha devuelto la gema Stitch. Y sin sus contribuciones, no habríamos desarrollado la tecnología Stitch en primer lugar, dijo Hayes, dando un paso adelante en el momento crítico para abogar por el perdón. Fue solo una travesura infantil. Dado que no hubo heridos, dejémoslo así. Tienes razón. Una travesura infantil, dijo Heimerdinger, finalmente accediendo. Pero aún necesitaremos obtener la aprobación del Consejo. Con incluso la víctima eligiendo perdonar, dejó de angustiarse por el asunto. Gracias por su ayuda, dijo Zipper mientras tomaba un sorbo de té negro, sintiéndose completamente rejuvenecido. Los resultados de esta visita habían superado sus expectativas. 23. La curiosidad de la sheriff, el miedo de la consejera. Señor Zipper, por favor sea paciente un momento, la consejera Kiramman estará aquí en breve. La voz del mayordomo llevaba la calidez practicada de alguien que había dado la bienvenida a innumerables invitados distinguidos. Llevó a Zipper a la sala de recepción. Incluso sus sirvientes se comportan como la nobleza aquí. ¿Desea café o té negro? Té negro, por favor. Gracias. Por favor, no hay necesidad de ser tan cortés. Es mi deber. Avíseme si necesita algo, estaré justo cerca. Los movimientos del mayordomo eran suaves y practicados mientras organizaba el servicio de té. Le sirvió a Zipper una taza recién preparada y algunos bocadillos exquisitos antes de retirarse silenciosamente. Pronto, la gran sala de recepción se quedó solo con Zipper. No había rastro de nerviosismo o ansiedad en él, era como si no estuviera visitando la casa de una consejera de alto rango y poder. Cruzando las piernas, bebió tranquilamente su té, probó los bocadillos y observó casualmente el diseño interior de la residencia Kiramman. Cada mueble parecía elegido cuidadosamente. Aunque era lujoso, el esquema de color blanco general le daba una sensación sorprendentemente cálida y acogedora. No tienen mal gusto, comentó, cerrando los ojos para un breve descanso. Había estado totalmente exhausto en los últimos días, ocupado desde la mañana hasta la noche. Tap, tap, tap. Pasos ligeros resonaron desde la escalera. Abrió los ojos y vio a una joven de cabello azul con una cola de caballo bajando las escaleras. Llevaba un rifle en la espalda y vestía ropa informal adecuada para actividades al aire libre. El arma no era solo de adorno, colgaba con la familiaridad cómoda de una herramienta bien usada. Era Caitlin Kiramman, la sheriff de Piltover. A diferencia de su representación en la serie original de Arcane, esta Caitlin tenía una apariencia más delicada y refinada, pareciéndose mucho a los carteles promocionales de los primeros días de League of Legends. Era impresionantemente hermosa. Sus movimientos llevaban la gracia de alguien igualmente cómoda en salones de baile y callejones oscuros. Hola, señorita Caitlin. La belleza a menudo tenía el poder de aliviar la fatiga. Los ojos de Zipper se iluminaron al iniciar un saludo, enderezando su postura casi inconscientemente. Hola, respondió Caitlin brevemente. Su tono era cortés pero llevaba un trasfondo de evaluación. Se acercó a Zipper y lo observó con curiosidad, sus ojos no perdían detalle. Él vestía ropa barata, claramente no era miembro de una de las familias de élite de Piltover, ni parecía un comerciante rico. La tela era resistente pero gastada, elegida por función sobre moda.
Había un olor tenue en él, apenas perceptible pero detectable para ella, el olor peculiar de la exposición frecuente a humos industriales. Un saunita. La curiosidad de Kathleen se profundizó. El té en la mesa estaba hecho de las mejores hojas de la casa, un lujo más caro que el oro. Solo los invitados distinguidos eran tratados con tal hospitalidad. Para que un saunita recibiera tal tratamiento, solo podía haber una explicación: esta persona era un científico excepcionalmente talentoso. La disparidad la intrigaba. Casualmente sabía de tal persona de Saun y la edad coincidía. Su mente trabajó a través de las posibilidades como si resolviera un caso particularmente interesante. Los científicos que visitaban a los consejeros típicamente tenían un solo propósito: buscaban financiación para proyectos de investigación. El patrón era tan familiar como su ruta de patrulla matutina. Kathleen de repente perdió el interés en ir de caza. Dejó su rifle y se sentó frente a Zipper. Señor Zipper, está aquí para visitar a mi madre hoy. ¿Busca inversión para su investigación? Su pregunta fue directa, pero su tono se mantuvo conversacional. Zipper, el genio ingeniero mecánico de Saun, era conocido por rechazar ofertas de familias de élite, declinar invitaciones de la Academia de Piltover y de Heimerdinger, y rechazar cualquier inversión en el pasado. Su reputación lo precedía como una sombra. Para alguien como él, estar ahora buscando inversión era un suceso raro, y Kathleen estaba intrigada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La investigación ya está completa, respondió Zipper. Estoy aquí para discutir una colaboración de fábrica con la consejera Kiramman. Él sostuvo su mirada con firmeza. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Kathleen, pero conociendo sus habilidades excepcionales en investigación criminal y razonamiento, él no estaba del todo sorprendido. La sonrisa que jugaba en las comisuras de su boca sugería que estaba disfrutando el rompecabezas que él presentaba. Ella podía visitar una escena del crimen una vez y reconstruir perfectamente toda la secuencia de eventos en su mente. Su reputación de brillantez era bien merecida. ¿Una colaboración de fábrica? ¿Planea administrar una fábrica usted mismo? Eso ocuparía mucho de su tiempo de investigación. Su tono sugería curiosidad genuina en lugar de crítica. Kathleen no podía entender del todo el razonamiento de Zipper. El modelo actual de colaboración implicaba que los científicos aportaban su tecnología a cambio de dividendos. Producción, operaciones y marketing, estas actividades comerciales eran manejadas enteramente por familias de élite. Era un sistema tan antiguo como la propia Piltover. La investigación en curso de Hayes sobre los esgates seguía este modelo. La mención de su nombre a menudo abría puertas en los círculos más altos de Piltover. Era un acuerdo de beneficio mutuo, que favorecía tanto a los científicos como a las familias de élite al permitir que los profesionales hicieran lo que mejor sabían hacer. Este sistema había construido la prosperidad de Piltover. No, es diferente. Quiero construir una fábrica en Saun, dijo Zipper, negando con la cabeza. ¿En Saun? Perdone mi franqueza, pero Saun carece de un entorno empresarial favorable. Mi madre podría no estar de acuerdo en invertir, dijo Kathleen mientras se servía una taza de té, no particularmente optimista sobre su idea. Su madre era una inversora astuta y profesional que siempre evaluaba los retornos antes de tomar cualquier decisión. El mundo de los negocios era tanto su territorio como las calles lo eran para Kathleen. Dada la caótica ley y el orden de Saun, no parecía una ubicación viable para la producción. Cada oficial conocía los desafíos de operar a través de esa división. No, la consejera Kiramman estará de acuerdo, respondió Zipper con significado. Kathleen estaba a punto de decir más cuando una pareja de mediana edad bien vestida entró en la habitación. No eran otros que la consejera Kiramman y su esposo. Mamá, papá, ¿cómo estuvo el trabajo hoy? Kathleen se levantó para saludarlos, su rostro iluminándose con una dulce sonrisa. Hubo algunos desafíos, pero logramos resolverlos. En general, salió bien, respondió su madre con una sonrisa antes de volverse hacia Zipper y disculparse. Perdón por hacerle esperar. Es usted muy amable.
Estoy profundamente agradecido de que pudiera hacer tiempo para reunirse conmigo a pesar de su apretada agenda, respondió Zipper, ofreciendo un cumplido cortés pero poco sincero. En verdad, él tenía poca estima por la consejera Kidamman. La familia Kidamman era algo así como planificadores urbanos. Eran muy conscientes de las emisiones de gases residuales, residuos industriales y aguas residuales de Piltover hacia Sound. La consejera Kidamman incluso había diseñado un sistema de ventilación, supuestamente para permitir que Sound respirara aire limpio. Pero en realidad, el sistema le daba la capacidad de inundar cualquier rincón de Sound con humos tóxicos cuando quisiera. En la historia original, cuando Hayes propuso la autonomía de Sound, ella estuvo entre los oponentes más vocales. ¿Por qué? Naturalmente, debido a intereses creados. Su oposición había ayudado a mantener el status quo. Manejar la contaminación industrial era costoso y problemático, verterla en Sound era mucho más fácil. La matemática era simple si no contabas vidas humanas. Con el sistema de ventilación, ella esencialmente tenía las vidas de la gente de Sound en sus manos. La disposición de Zipper a trabajar con la familia Kidamman no era por la consejera en sí, sino por su hija, Kathleen. A veces tenías que trabajar con personas que despreciabas para llegar a aquellas que valían la pena. Y Kathleen era una persona genuinamente buena, alguien a quien valía la pena intentar ganar. Todavía tengo asuntos que discutir con el señor Zipper. Kathleen, ya que planeas ir de casa, deberías darte prisa. No vuelvas demasiado tarde, dijo la consejera Kidamman, notando el rifle a los pies de Kathleen. Está bien, mamá, respondió Kathleen, aunque sus ojos se quedaron en Zipper. Había querido charlar con él un poco más, pero estaba claro que su madre tenía su propia agenda. Sin otra opción, recogió su rifle, se despidió de sus padres y de Zipper, y se fue a su viaje de casa. Sus pasos se desvanecieron, llevándose la calidez de la habitación con ellos para Zipper. La gran sala de recepción ahora se quedó solo con los tres. Señor Zipper, entiendo el propósito de su visita. Los dispositivos de comunicación inalámbrica son, de hecho, un excelente producto comercial, comenzó la consejera Kidamman. Pero le insto a reconsiderar. Construir una fábrica en Sound no es una buena idea. Basándome en sus requisitos, solo los costos laborales serían astronómicos. Como si te importaran los trabajadores, pensó Zipper. Quizás deberíamos buscar reducir costos en otras áreas, agregó ella, insinuando sutilmente que Zipper debería establecer la fábrica en Piltover. La carta de recomendación de Hayes había sido detallada, y la consejera Kidamman, antes de convertirse en consejera, era ella misma una artesana experta. Su conocimiento técnico la hacía más peligrosa, no menos. Claramente reconocía el potencial de los dispositivos y, precisamente porque reconocía su valor, quería mantener el control total sobre ellos. Y el control era la moneda del poder en Piltover. Si la fábrica se construyera en Sound, incluso como consejera, controlarla sería mucho más desafiante. El pensamiento claramente perturbaba su compostura cuidadosamente mantenida. La gente de Sound era conocida por su temperamento ardiente, si se les provocaba, no les importaría si eras consejera o no. Si decidían tomar represalias, no dudarían en hacerte volar por los aires. 24. 3 partes de poder, 0 partes de piedad. Consejera Kidamman, la búsqueda de inversión empresarial se trata de tasas de retorno. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Con su aguda perspicacia, creo que encontrará que mis dispositivos de comunicación inalámbrica pueden traer una inmensa riqueza, al igual que el esgate de Hayes. ¿Y cree que sus dispositivos pueden igualar tal ambición? Ella arqueó una ceja, con los dedos perfectamente cuidados envueltos alrededor de su taza de té. No solo la igualarán, la superarán. Zipper sonrió. Yo aseguro la financiación y usted gana al menos 10 veces el retorno. Es un beneficio mutuo. ¿10 veces? Ella rió suavemente. Las afirmaciones audaces requieren evidencia audaz, señor Zipper. La evidencia está en los prototipos, consejera.
Quizás le gustaría ver los resultados de las pruebas. Él buscó su maletín. Ella agitó una mano con desdén. Los números pueden ser manipulados. Estoy más interesada en sus planes de infraestructura. Zipper dejó su maletín. Las instalaciones de producción tendrían que estar en Sound, por supuesto. ¿Dónde está la fuerza laboral? Así, Sound. Ella tomó otro sorbo de té. Él miró a la madre de Kathleen con una mezcla de cortesía y disgusto, dirigiéndose a su naturaleza capitalista y explotadora. La lujosa habitación a su alrededor solo enfatizaba todo lo que estaba mal con Piltover. Ella tenía responsabilidad por el duro entorno de Sound y el sufrimiento de su gente. A través de las ventanas, las nubes tóxicas que colgaban sobre el suburbio eran visibles. Era un recordatorio constante de lo que realmente trataban estas negociaciones. Ella había obtenido ganancias significativas de Sound, pero se negaba a invertir una sola moneda de vuelta en él. Peor aún, buscaba activamente bloquear el ascenso de Sound. La disparidad estaba escrita en cada lujo que los rodeaba, pagado con el sufrimiento de Sound. Estas llamadas familias aristocráticas de Piltover, sin excepción, eran parásitos alimentándose de Sound, chupando su fuerza vital. Todo lo que querían era que Sound permaneciera estancado. Cada moneda que ganaban estos nobles de Piltover estaba manchada, goteando con la sangre de los hijos e hijas de Sound. ¿Y cuántos niños pasaban hambre para pagar esta sola habitación? Solo el arte en las paredes podría financiar los hospitales de Sound durante años. Zipper quería estallar, pero como líder de Sound, tenía que reprimir su ira y mantener la compostura. Obligándose a tragar la repulsión, continuó jugando en este sucio juego capitalista con ella. Deliberadamente tomó un sorbo de té, hizo una pausa y dijo, y no olvide que el esgate todavía está en la fase de investigación. Mi equipo de comunicación, sin embargo, está listo para la producción. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la mesa. ¿Rechazaría la riqueza por algo tan trivial? Zipper le lanzó una mirada significativa. Apoyo la cooperación mutuamente beneficiosa y no tengo problema con la inversión, pero construir una fábrica en Sound, ella tomó un sorbo de su té. Quizás no esté al tanto. Usted entiende, por supuesto, que las regulaciones de Piltover tienen un propósito. Sí, ciertamente lo tienen, dijo Zipper con calma. Aunque quizás no el propósito declarado oficialmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Está sugiriendo que nuestra preocupación por la seguridad es insincera? Por la seguridad de la gente de Sound, Piltover impone controles estrictos sobre materiales industriales peligrosos. Si la fábrica se construyera en Sound, la producción podría limitarse debido a la falta de materias primas. Estoy segura de que esa es una situación que ninguno de los dos quiere ver. Aquí venía, acababa de jugar su primera carta, probando el límite de Zipper al mencionar las restricciones de materias primas industriales. Zipper arqueó una ceja, no había esperado que Piltover fuera tan descarado. ¿Por la seguridad de la gente de Sound? ¡Qué mentira tan perfectamente elaborada! ¡Qué absoluta tontería! Solo tontos como Heimerdinger creerían una excusa tan ridícula. Las llamadas restricciones de materias primas no eran más que una táctica deliberada de Piltover para estrangular el desarrollo de Sound en su origen. No era diferente de las sanciones económicas impuestas por la llamada América Libre. He hablado con el profesor Heimerdinger y él está dispuesto a aliviar las restricciones de Piltover sobre las materias primas industriales para Sound, dijo Zipper, observando su reacción cuidadosamente. Zipper pensó por un momento y decidió no jugar su carta de triunfo noxiana todavía, aprovechando en su lugar el nombre de Heimerdinger. El juego requería paciencia. Aunque el profesor Heimerdinger es un consejero, levantar las restricciones sobre las materias primas requiere una decisión del consejo. Por lo que sé, las posibilidades de éxito no son altas. Ella estaba ligeramente sorprendida. No había esperado que Zipper se acercara a Heimerdinger primero e incluso asegurara su apoyo. Aún así, no estaba demasiado preocupada. Suprimir a Sound no era solo su agenda personal como consejera, era un consenso entre todos los consejeros excepto Heimerdinger.
Si Zaun se levantara, los mayores perdedores serían la élite de Piltover. Los conflictos entre las dos ciudades eran casi irreconciliables. Hace algún tiempo, hice un trato con cierto general noxiano y fue bastante agradable. Y según mis cálculos, ese lote de acero de alta calidad debería llegar pronto. Zipper dejó su té, cruzó las manos y sonrió mientras miraba a la consejera Kiramman. Esta declaración era un contraataque. El acero de alta calidad también caía bajo las restricciones de materias primas industriales. El mensaje de Zipper era claro: si Piltover no alivia las restricciones, simplemente compraré a Noxus. Si los consejeros fueran realmente capaces, podrían intentar bloquear la entrada de bienes noxianos a Zaun. ¿Pero tenía Piltover ese tipo de poder? Absolutamente no. Los consejeros de Piltover podían disfrutar flexionando su autoridad en su dominio, pero no eran nada frente a un general noxiano con poder real. Zipper mencionó deliberadamente a cierto general para recordarle que el control de Piltover sobre las materias primas podía ser eludido. En lugar de dificultar las cosas, ella bien podría dejarse llevar, apoyar la propuesta de Heimerdinger y levantar las restricciones. No esperaba que el señor Zipper tuviera canales comerciales con Noxus. Impresionante para alguien tan joven. La consejera Kiramman también dejó su té. Después de probarlo, se dio cuenta de que Zipper no era solo un científico obsesionado con la investigación, tenía verdadera astucia política. La comprensión cambió algo en su expresión. Siendo ese el caso, continuar con el estira y afloja no tendría sentido. Puedo invertir, y puedo apoyar la propuesta de Heimerdinger en el consejo. ¿Pero qué nos ofrecerá a mí y a la familia Kiramman a cambio? Ella fue directo al grano y comenzó a negociar los términos. Zipper levantó un solo dedo. Puede tomar el 10% de las ganancias del equipo de comunicación inalámbrica. A cambio, ganará mi amistad. Toda mi investigación futura e inventos estarán abiertos a su inversión. Con mi apoyo, su familia ganará mayor influencia en Piltover. La consejera Kiramman no respondió de inmediato. Bebió su té de nuevo, usando el acto para enmascarar sus verdaderas emociones. Después de pensarlo, dejó su taza y lo reevaluó. Antes de conocerlo, había asumido que Zipper, quien una vez hizo públicas las patentes en un acto aparentemente desinteresado, no era más que un idealista desconectado de la realidad. Alguien con una pasión ardiente pero sin comprensión de las duras realidades del mundo. Pensó que su idealismo eventualmente se extinguiría, obligándolo a comprometerse con la realidad. Pero hoy, después de probarlo en persona, se dio cuenta de cuán completamente equivocada había estado. Zipper era un hombre con objetivos claros y un firme control del poder. Todas sus acciones desinteresadas anteriores, como compartir patentes, probablemente ocultaban un plan más profundo y de gran alcance. Su ambición era todo menos pequeña. Tiene mucha confianza. ¿No cree que el 10% es muy poco? Según su propuesta, tendré que invertir una enorme cantidad de capital. Ella finalmente aceptó los términos de Zipper, pero expresó sus preocupaciones para buscar un mejor trato. Tener un aliado ambicioso era mejor que crear un enemigo ambicioso y capaz. ¿Muy poco? En absoluto. Saffron negó con la cabeza y luego soltó una bomba que la dejó aún más atónita. Solo tomaré el 30% de las ganancias del equipo de comunicación inalámbrica. Una parte para usted, una parte para la consejera Medarda y una parte para ese general noxiano. ¿Incluyendo a Noxus? Eso es inesperado. ¿Lo es? ¿O es simplemente incómodo? Inicialmente, la parte de Swan no estaba en el plan. Pero después de presenciar la actitud de la consejera Kiramman hacia Zaun hoy, Zipper se dio cuenta de que Zaun necesitaba desesperadamente un tercero para protegerlo y ganar tiempo para el desarrollo. De lo contrario, cualquier consejero al azar con un capricho descuidado podría crear suficientes problemas para retrasar significativamente a Zaun. En este contexto, la importancia de tener un protector de repente se volvió muy clara. Y Swan era una excelente opción para esto. Era poderoso, estratégico y no del tipo que codiciaba constantemente los recursos mezquinos de sus aliados.
Probablemente era mucho más confiable que los consejeros aristocráticos de Piltover. Debe ser cauteloso al trabajar con Noxus. No tienen exactamente una reputación de honrar contratos comerciales. Sus párpados se crisparon. No podía entender del todo las intenciones de Zipper. Mel era la persona más rica de Piltover y una de sus consejeras más influyentes, con varios consejeros alineados bajo su liderazgo. Que Zipper buscara su inversión y apoyo político tenía sentido. ¿Pero involucrar a esos señores de la guerra de Noxus? Sentía como si Zipper pudiera estar emitiendo una advertencia para ella y para el consejo en su conjunto. No se preocupe por eso. Conozco mis límites. Zipper sonrió levemente. En la luz tenue, su expresión era imposible de leer. 25. El amor crea tontos, la guerra crea reyes. A continuación, Zipper visitó a la persona más rica de Piltover, la consejera Medarda. Se ajustó el cuello de la camisa mientras se acercaba a su residencia. Un guardia con una armadura perfectamente pulida dio un paso adelante. Diga su asunto. Tengo una cita con la consejera Medarda. Los ojos del guardia se entrecerraron. El hedor a Quintex te delata, Saunita. ¿Papeles? Zipper mostró la carta de Hayes. La actitud del guardia cambió instantáneamente al ver la firma. Mis disculpas, señor. Por aquí. Es increíble lo que unos pocos trazos de tinta de la persona adecuada pueden hacer, pensó Zipper mientras seguía al guardia. Mel estaba sentada detrás de un escritorio ornamentado, la luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales y se reflejaba en los adornos dorados que decoraban su piel oscura. Examinó las propuestas con gran interés, sus dedos recorriendo los planes detallados. Estos proyectos de infraestructura podrían beneficiar a nuestras dos ciudades, dijo con una leve sonrisa. Fue más fácil hablar con ella de lo que él había imaginado. Sin mucho esfuerzo, aseguró su apoyo. La gran carta de triunfo que había preparado para Noxus ni siquiera fue necesaria, lo cual se sintió un poco irrazonable. Pensándolo bien, creyó que el factor clave fue la carta de recomendación escrita a mano por Hayes. La caligrafía familiar pareció suavizar algo en la expresión de Mel mientras la leía. Viéndolo ahora, Hayes y Mel probablemente tenían una relación cercana y ambigua desde hacía tiempo. Quizás ya estaban involucrados románticamente. De lo contrario, no había forma de explicar su actitud. Ni siquiera se molestó en negociar por más beneficios, simplemente aceptó de buena gana sin mucha discusión. El amor realmente nos convertía a todos en tontos. Él es realmente otra cosa. Tiene el encanto para cautivar completamente a Mel. Zipper se quejó en secreto de Hayes. Sería mentira decir que no sentía envidia. Mel no tenía defectos. Era rica, hermosa, capaz, gentil y considerada, la compañera de apoyo perfecta. Zipper también quería vivir la vida fácil. Desafortunadamente, no tenía el encanto ni la fuerza de Hayes. Algunos tipos tienen toda la suerte, y los abdominales. Después de desahogarse sobre Hayes, regresó rápidamente a Sound. El olor familiar de los productos químicos y los desechos industriales reemplazó el aire de Piltover. La financiación inicial ya estaba en su lugar y Sound podía comenzar sus masivos proyectos de infraestructura. Con una inversión a tan gran escala, todo lo que quedaba era mantener estable la línea de producción y todo caería en su lugar. Hasta ahora, todo iba sobre ruedas y él estaba de buen humor. Las calles de Sound se sentían menos lúgubres hoy. Necesitamos restablecer el contacto con Swan. Envíenle muestras de las balas explosivas y del equipo de comunicación inalámbrica. Reunió a sus hombres, cuyos rostros estaban ansiosos por recibir instrucciones. Aunque necesito su apoyo, ese recorte del 10% de los ingresos no es gratis. Le pediré un préstamo sin intereses a cambio. Al regresar a los callejones negros, Zipper ordenó inmediatamente una reunión con los principales líderes, como Silco y Sevica. La reunión se centraría en dos temas principales, cómo gastar el dinero de manera efectiva
esta vez debía gastarse en esfuerzos agudos e impactantes, no desperdiciarse descuidadamente, y cómo manejar los muelles de Swan y mostrar el debido respeto. Cada punto necesitaba una cuidadosa consideración. Toc, toc. Un joven comandante noxiano llamó a la puerta de la oficina de Swan. «Adelante». Una voz firme y magnética provino del interior. Solo escuchar esa voz distintiva era suficiente para revelar la presencia de una figura poderosa que había ostentado autoridad durante mucho tiempo. Abrió la puerta y entró en la oficina. La amplia oficina estaba adornada solo en tonos negros y rojos, emanando una atmósfera de hierro y sangre. La característica más llamativa de la habitación era un gran mapa de operaciones militares colgado en la pared, junto con la bandera negra de Noxus. Alfileres y marcadores salpicaban el mapa, cada uno representando ejércitos y recursos. Swan, el general en quien más confiaba el emperador de Noxus, era conocido como el cuervo más leal de Darkwill. ¿Por qué? Porque había enviado personalmente a sus traicioneros padres a la guillotina por el imperio. En este momento, estaba de pie ante la bandera negra de Noxus, concentrado en revisar la inteligencia de guerra enviada por sus hombres. «Maestro», ¿me llamó? El joven inclinó la cabeza, lleno de respeto. Notó 2 peculiares balas rojas y 2 cajas de metal negro en el escritorio de Swan. Parecían fuera de lugar entre los documentos militares. Swan era la piedra angular de la nueva aristocracia militar de Noxus. Sin su apoyo, los nuevos nobles habrían sido reprimidos hasta la muerte por la vieja nobleza, que poseía vastos recursos políticos. «Lester, necesito que selecciones y envíes un equipo de 1000 soldados de élite a Zaun». Swan pausó su trabajo, levantó la vista y fijó su mirada en su prometedor discípulo. Sus ojos parecían atravesar las apariencias, leyendo las intenciones como libros abiertos. Lester, nacido esclavo, se había ganado el reconocimiento en el campo de batalla con su valentía y logros. Swan vio potencial en él, lo tomó bajo su ala y lo promovió personalmente a noble militar. ¿Zaun? Quedó atónito. Sabía poco sobre ese lugar, solo que era una ciudad pobre y atrasada sin valor aparente para la conquista. ¿Qué podría valer la pena para enviar a 1000 de nuestros mejores a ese pozo tóxico? Comparado con Zaun, estaba más interesado en la rica ciudad de Piltover. Alguna vez había soñado con liderar tropas para conquistarla, trayendo inmensa riqueza para él y su mentor. Las fantasías de gloria lo habían mantenido caliente en las frías noches de campaña. Sin embargo, Piltover ya estaba marcada como el territorio privado de la matriarca de la casa Medarda, una líder militar noxiana que protegía ferozmente los intereses de su familia. Su influencia se extendía lejos y profundo. No se jugaba con sus ejércitos. La matriarca, a pesar de ser una vieja señora de la guerra, era conocida por su valor en la batalla y era muy elogiada por Swan. Había potencial para una alianza política con ella. Debido a esto, Lester había renunciado hacía tiempo a su ambición de conquistar Piltover. En cuanto a Zaun, solo sabía que su maestro tenía una estrecha colaboración con cierto científico de allí. Los detalles siempre se le habían ocultado. Lester, como general del imperio, necesitas más que solo fuerza marcial. También debes tener visión y ser experto en identificar lo que es valioso para Noxus, dijo Swan, notando la mirada distraída de Lester. Según la inteligencia, nuestro colaborador en Zaun es mucho más capaz de lo que pensamos inicialmente. Le entregó a Lester un documento detallando todo lo que Siper había hecho después de tomar el poder en el suburbio. Las páginas estaban llenas de una escritura ordenada. Unir militarmente a Zaun, aprovechar nuestra asociación para levantar las restricciones de Piltover, asegurar inversiones, desarrollar vigorosamente la industria, introducir dispositivos de comunicación inalámbrica y balas explosivas. Lester leyó en voz alta, sus cejas levantándose con cada logro. Este Siper lo ha hecho bien, pero Noxus tiene individuos mucho más capaces en el ámbito de la política, dijo Lester después de revisar el documento. En términos de logros políticos, creo que sus desarrollos de armas son más impresionantes. Parece más adecuado para un laboratorio que para el liderazgo.
No entiendo por qué le da tanta importancia. ¿Es así? Lester, ¿alguna vez concederías libertad y dignidad a los siervos en tus tierras y les permitirías vivir vidas respetables? Preguntó Swan. Lester se quedó sin palabras. Por supuesto que no lo haría. No era solo una cuestión de voluntad, hacerlo lo llevaría a la bancarrota. La idea misma parecía absurda. Zipper lo haría. Y hasta ahora, lo está haciendo muy bien. Las finanzas de Sound son saludables y la gente tiene un alto grado de satisfacción con él como su líder. Incluso están dispuestos a derramar sangre y sacrificarse por él. Señaló los informes esparcidos por su escritorio. También estoy muy interesado en su idea de fábricas estatales. Un concepto novedoso, instalaciones que no pertenecen a ningún individuo u organización, sino a la nación misma, para proteger los intereses centrales del país. En Zipper veía el potencial de algo que podría hacer a Noxus aún más fuerte. Las posibilidades se extendían ante él como un mapa desplegable. Necesitaba observar de cerca a Zipper, vigilando todo lo que hacía en Sound. Cada éxito o fracaso sería una lección. Solo entonces decidiría, basándose en los desafíos y logros de Zipper como líder, si impulsar reformas similares en Noxus. Swan estaba tratando a Sound como una ciudad piloto para las posibles reformas de Noxus. Si Zipper tenía éxito, probaría lo que Swan había sospechado durante mucho tiempo, que el imperio necesitaba evolucionar más allá de sus viejas costumbres para prosperar verdaderamente. Estudió los informes en su escritorio por última vez antes de mirar a su estudiante. El cambio se acerca, nos guste o no. La pregunta es, ¿lo lideraremos o seremos aplastados por él? Lester se movió incómodamente bajo la mirada penetrante de su mentor. ¿Por qué me dice esto ahora? Esta vez, cuando vayas a Sound, tu misión oficial es supervisar la colaboración comercial con respecto a las balas explosivas y el equipo de comunicación inalámbrica. Pero en realidad, tu tarea es observar cuidadosamente todo lo que hace Zipper y monitorear los cambios que tienen lugar allí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa. También debes escribir un informe detallado. Tomó una de las cajas de metal de su escritorio, dándole vueltas en sus manos antes de extendérsela a Lester. Toma este comunicador inalámbrico. Con él, puedo contactarte en cualquier momento. ¿Cuándo parto hacia Sound? Mañana. ¿Y Lester? La voz de Swan contenía una nota de advertencia. Recuerda, observa todo, pero no interfieras. A veces, las lecciones más valiosas provienen de ver a otros luchar a través de sus desafíos. Lester hizo una reverencia y salió de la oficina. 26. La ignorancia no es felicidad, es una invitación. Varios buques de guerra masivos estaban atracados en el puerto de Piltover, con las banderas negras de Noxus ondeando al viento. Entonces, ¿este es el dominio privado que la matriarca dejó como reserva para su familia? Verdaderamente ricos. Y también débiles. El miedo en los ojos de la gente lo dice todo. Se han vuelto demasiado cómodos aquí, temerosos del derramamiento de sangre y aterrorizados por el sacrificio. Las fuerzas del imperio podrían aplastar toda resistencia sin levantar un dedo y conquistar este lugar por completo. En el momento en que Lester puso un pie en el suelo de Piltover, notó la gran cantidad de grandes barcos mercantes en su puerto. Cada embarcación estaba llena de mercancías de todo el mundo. El volumen de transporte era asombroso. Los muelles bullían de actividad, con grúas levantando carga y trabajadores corriendo de un lado a otro como hormigas alrededor del azúcar. Arriba, innumerables dirigibles servían como medios de transporte avanzados. Era una exhibición de poder tecnológico que impresionaría a cualquiera menos a un general noxiano. Más allá, podía ver edificios exquisitamente decorados, calles anchas y caminos pavimentados con lo que parecía ser costosa piedra blanca. Todo esto simbolizaba una inmensa riqueza. La ciudad entera irradiaba un aura dorada de lujo y opulencia. Sin embargo, para el ojo entrenado de Lester, todo parecía una jaula dorada.
Pero más allá de estas muestras de riqueza, también notó el profundo miedo que la gente sentía hacia él y hacia Noxus. Cada civil que veía su uniforme rápidamente encontraba otro lugar donde estar. Un miedo tan profundo. Tal como debería ser. Corderos gordos y regordetes, jugosos y tiernos. Qué lástima que ya estén acorralados por la casa Medarda. Qué lástima. Los ojos de Lester revelaron un tinte de pesar. Había esperado reclamar una tierra tan perfecta como reserva para su familia recién establecida. La riqueza aquí podría financiar un ejército durante años. Jan oró Lester. La voz de una mujer lo llamó. Bienvenido a Piltover. Mel estaba al borde del puerto, su elegante vestido blanco captando la luz del sol. Una sonrisa practicada adornaba sus facciones mientras se acercaba al general noxiano. Lester se apartó de su observación del puerto, sus botas resonando contra el muelle de piedra. Así que esta es la hija de la loba de hierro. Ah, buenos días, señorita Medarda. Su reputación la precede. Ocultó su mirada depredadora y devolvió el saludo con cortesía. Swan tenía planes potenciales para una alianza política con la matriarca de la casa Medarda. No estaría bien ser irrespetuoso en presencia de su hija, incluso si ella había sido exiliada por su propia madre. Al igual que la suya, general. Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Confío en que su viaje desde Noxus fue tranquilo? Tan tranquilo como las aguas noxianas siempre lo son. Aunque debo decir que la influencia de su madre hace que ciertos pasajes sean notablemente fluidos. Mi mentor habla de ella a menudo, una guerrera verdaderamente formidable. La sonrisa de Mel se tensó casi imperceptiblemente. Nos honra con tal elogio, general. Aunque aquí en Piltover, prefiero ser tratada como consejera Medarda. Su tono llevaba una pizca de disgusto, no mostrando deleite por el cumplido a su madre. En Piltover, los títulos reflejan mérito, no linajes, añadió, levantando ligeramente la barbilla. Por supuesto. Consejera. Medarda. Mis disculpas por el descuido. Una extraña sonrisa curvó los labios de Lester. Ahora tenía una buena idea de por qué Mel había sido desterrada por la loba de hierro. Sus intentos de proyectar poder eran tan transparentes como el cristal piltoviano. Débil e ingenua, rasgos que no dejaban lugar para la supervivencia en el mundo de hierro y sangre de Noxus. Sin embargo, esto también le hizo sospechar que el exilio de Mel no era tan simple como sugerían los rumores. La loba de hierro no desperdiciaba recursos, ni siquiera los fallidos. Pero debo recordarle que el título de consejera de Piltover no tiene el mismo prestigio que ser miembro de la casa Medarda. Sus palabras parecían ser un recordatorio, pero en realidad eran una prueba. Cada reacción podía revelar una debilidad que podría informar a Swan. Si podía captar la debilidad de la loba de hierro, le daría a su mentor mayor ventaja dentro del imperio. Su madre habla muy bien del potencial de Piltover, sondeó más. ¿Lo hace? Lo último que escuché, ella consideraba que el potencial sin acción no valía nada. Quizás por eso usted está aquí, y no en Noxus. Piltover es una ciudad de progreso equilibrado. Aquí, no creo que necesitemos métodos noxianos. Mel sonrió mientras respondía, aunque era muy consciente de las formas de los noxianos. Este era un grupo que solo respetaba la fuerza. Lester podría mostrar algo de cortesía superficial, pero solo por su madre y el nombre Medarda. ¿Una consejera de Piltover? Lo siento, los noxianos no lo reconocerían. Como desee. Lester accedió a la petición de Mel y su comportamiento cambió de inmediato. La pretensión de calidez se desvaneció como la niebla matutina. Consejera Medarda, mi visita aquí tiene el propósito de una cooperación comercial con Zaun. Confío en que la carta que mi mentor envió a la casa Medarda aclaró la intención. Para llegar a Zaun, había que pasar por Piltover. Swan, para evitar malentendidos, había escrito específicamente a la loba de hierro explicando el propósito. De hecho, he recibido un mensaje de mi familia y haré todo lo posible para ayudar con su colaboración comercial. La expresión de Mel se volvió algo complicada.
No había esperado que los noxianos pasaran por alto a Piltover por completo y establecieran relaciones comerciales directas con Zaun y Swan. Era como ver a un depredador ignorar a un perro guardián para hablar directamente con las ovejas. Su madre había mencionado a Swan en la carta, un líder tan formidable que incluso ella se acercaba a él con precaución. A Mao se le había instruido mantener la buena voluntad a toda costa. Y Lester era el protegido preciado de Swan, un representante directo de su voluntad. ¿Sabe mucho sobre Zipper? Él es el objetivo de mi colaboración comercial esta vez. Mi mentor, Swan, está bastante interesado en sus inventos. Los ojos de Lester brillaron mientras buscaba información sobre Zipper. Cada palabra que Mel dijera o no dijera sería inteligencia valiosa. No había olvidado la tarea que Swan le asignó, entender las políticas de Zipper a través del liderazgo de Piltover. Hábleme de él. ¿Qué sabe de él? ¿Zipper? Aunque he invertido en algunos de sus inventos, no sé mucho sobre él, respondió Mel después de pensarlo. Solo sé que es un maquinista de Zaun, una vez compartió públicamente sus patentes e incluso exigió un mejor trato para los trabajadores. Bajó la cabeza en contemplación, pero no encontró nada notable sobre él más allá de sus capacidades de investigación excepcionales. Últimamente, su enfoque había estado en Hayes y su investigación sobre el esgate, dejando poca atención para Zipper o Zaun. Oh, ya veo. ¡Qué ignorancia! Lester sonrió levemente. Se dio cuenta de que Mel, como líder de Piltover, tenía una actitud aún más desdeñosa hacia Zaun de lo que él había esperado. Según la inteligencia, Zipper ya había unificado Zaun, revitalizado sus industrias, estimulado su economía y expandido agresivamente su fuerza militar. Sus objetivos eran prácticamente obvios: lanzar un ataque directo contra Piltover para asegurar derechos a través de la fuerza. Y, sin embargo, los consejeros de Piltover eran completamente inconscientes. Zaun yacía justo debajo de sus narices, y ellos permanecían ignorantes de sus desarrollos. Ni el liderazgo de Piltover ni sus residentes tomaban en serio a Zaun. Parecía que creían que podían aplastar a Zaun sin esfuerzo. ¿Pero era ese realmente el caso? ¿Siquiera se daban cuenta de lo que se estaba gestando bajo sus pies? Lester estaba intrigado. General, ¿cuáles son sus planes a continuación? Quizás podría visitar la finca Medarda y experimentar la hospitalidad de Piltover, ofreció Mel, con un tono dulce como la miel. Esto era esencialmente una invitación al estilo noxiano de beneficio mutuo. Mel pretendía presentar a Lester a otros consejeros, sentando las bases para acuerdos comerciales entre ambos lados. También era una prueba, una forma de sondear sus verdaderas intenciones. Ella no creía ni por un momento que Lester hubiera venido hasta aquí solo para hacer negocios en Zaun. Cegaramente un retraso de unas pocas horas, presionó ella cuando él no respondió de inmediato. Gracias por su amable oferta, consejera Medarda, pero primero debo entregar mis bienes a Zaun. Mi socio comercial allí es bastante impaciente. Lester declinó sin dudarlo. En mi experiencia, el tiempo lo es todo tanto en la guerra como en el comercio. Su mentor valoraba mucho a Zipper y Lester necesitaba conocerlo primero para determinar su enfoque hacia Piltover. Hasta entonces, no podía aceptar imprudentemente las propuestas de Piltover. En ese caso, no lo retendré más, general. Cuando tenga tiempo, es bienvenido a visitar la finca Medarda, dijo Mel, sus pupilas estrechándose ligeramente. La negativa de Lester había dejado una cosa clara: el enfoque de Swan estaba en Zaun. Algo significativo debía haber sucedido en Zaun de lo que ella no estaba al tanto. Y basándose en las preguntas de Lester sobre Zipper, era muy probable que este cambio fuera provocado por el maquinista. Mi mayordomo lo escoltará a Zaun. No querríamos que se perdiera, dijo Mel, forzando una sonrisa. Necesitaba entender todo lo que había ocurrido en Zaun recientemente. Gracias por su ayuda, consejera Medarda, respondió Lester, su mirada profunda acompañada de una sutil y enigmática sonrisa. Aunque a veces, perderse lleva a los descubrimientos más interesantes.
sin agitar las aguas de Zaun y Piltover y dejando que los problemas estallaran por completo, sería difícil para él entregar la respuesta perfecta a su mentor. 27. Compañeros de casa, no amigos. Lester declinó la oferta de ayuda de Mel. Incluso optó por no usar ninguna herramienta de transporte, haciendo que los soldados llevaran los bienes a pie hasta Zaun. No era que quisiera hacer sufrir deliberadamente a los soldados, más bien, quería desfilar abiertamente por Piltover para observar las reacciones de sus ciudadanos. Esto le ayudaría a hacer su propio juicio. Así, los soldados de élite de Noxus, en parejas, llevaron los bienes hacia Zaun. Sus botas golpeaban el pavimento en un ritmo perfecto, el sonido resonando en los altos edificios. «Estas calles están demasiado limpias», murmuró un soldado a su compañero. «Hace que mis botas se sientan sucias solo de caminar por aquí». «Calles limpias, espíritus débiles», respondió su compañero con una mueca. «El general tiene razón sobre este lugar». En el camino, Lester observó cuidadosamente a los ciudadanos de Piltover y descubrió que esta ciudad realmente carecía de espíritu. Todos los que encontraba en el camino evitaban el contacto visual directo con él, poco dispuestos a encontrarse con la mirada del ejército de Noxus. Incluso los vigilantes responsables de mantener el orden en la ciudad desviaban la mirada cuando veían la icónica armadura negra y roja de Noxus. Ni una sola persona los detuvo para interrogarlos. Simplemente permitieron que el equipo de élite bien equipado de Lester marchara directamente a través de la ciudad sin resistencia. La muestra de cobardía era casi decepcionante. Aunque su equipo solo tenía 100 hombres, según su estimación, podrían derrotar fácilmente a cientos de vigilantes. Incluyéndose a sí mismo, ese número podría duplicarse. El pensamiento no era un alarde, era un cálculo frío basado en lo que había visto. Si realmente se inclinara a actuar, las posibilidades de capturar Piltover en ese momento no eran bajas. Las defensas de la ciudad parecían depender más de la reputación que de la fuerza real. «Corderos regordetes, pero tristemente criados por una loba feroz», murmuró Lester, negando con la cabeza. Su admiración por la loba de hierro creció una vez más. En Noxus, los fuertes eran supremos. Para él, la evaluación de Piltover ya había caído por debajo de 0. La riqueza de la ciudad no podía enmascarar su debilidad. Incluso con armamento avanzado, eran simplemente corderos con colmillos, todavía una comida deliciosa para los lobos y totalmente vulnerables. Al final del día, todo su avance tecnológico no significaba nada sin la voluntad de luchar. Piltover era solo un cordero sin agallas, pero ¿qué hay de Zaun? Lester tenía mucha curiosidad por esta ciudad que había atraído tanta atención de sus superiores. El puente del progreso se alzaba adelante, marcando más que solo un límite físico, era donde el miedo chapado en oro se encontraba con la determinación forjada en acero. Cruzando el puesto de control establecido por los vigilantes en el puente del progreso, finalmente encontró la mirada que había estado buscando en el otro lado. Feroz, despiadada e indómita. Los ojos que se encontraron con los suyos ni siquiera vacilaron por un segundo. A Lester le gustaban esos ojos, eran los ojos de un lobo. Finalmente, alguien digno del respeto noxiano. El dueño de tal mirada sería reconocido por el imperio. Y la mirada provenía de una mujer fuerte de piel oscura. Estaba parada con la confianza de alguien que se había ganado su posición a través de la fuerza en lugar de la política. Sevika, la segunda vicealcaldesa de Zaun y directora de la Oficina de Policía y Militar. Lester había leído su archivo, era una guerrera con convicción. «Me gustan tus ojos», gritó. «¿Cuál es tu nombre?» «Soy Lester de Noxus, responsable de las actividades comerciales con Zaun». Extendió su mano, ofreciendo buena voluntad. En su postura, reconoció a un espíritu afín, alguien que entendía que el respeto tenía que ganarse a través de la fuerza. Noxus valoraba solo la capacidad, despreciando todo lo demás. Los ojos feroces y lobunos de la mujer ganaron su respeto de inmediato.
Sevika, vicealcaldesa de Zaun y directora de la Oficina de Policía y Militar, respondió ella, con un cigarrillo colgando de sus labios, luciendo bastante indiferente. El humo se curvaba alrededor de sus palabras mientras hablaba. El alcalde me envió a recibirte. Su falta de cortesía no era deliberada, Siper la había instruido explícitamente. Exhaló un anillo de humo por la nariz, desconcertada por el entusiasmo de Lester y lo que podría estar planeando. Sin embargo, le estrechó la mano. Su agarre era firme, igualando su fuerza. Siper le había dicho que este grupo de noxianos podría ayudar a Zaun a superar su periodo más difícil. No estaba dispuesta a desperdiciar la oportunidad. Sevika no era de las que jugaban juegos mentales, la política no era su fuerte, pero sabía escuchar. Y más importante aún, sabía cómo mostrar fuerza sin iniciar una pelea. La gente de Piltover nos mira con miedo en los ojos, pero tú te atreves a mirarnos con la mirada de los lobos. No me sorprende que alguien como tú en el liderazgo de Zaun tenga tal coraje. ¿Pero por qué incluso tus subordinados se atreven a hacer lo mismo? Lester tenía curiosidad. El desafío de su gente no coincidía con su supuesta posición. En su opinión, si Zaun estaba siendo reprimido por Piltover, significaba que su fuerza era muy inferior. Sin embargo, aquí estaban, sin miedo. Los poderosos ciudadanos de Piltover no se atrevían a enfrentar a Noxus, pero los zaunitas más débiles sí. Su coraje parecía desafiar la lógica. Por lo que observó, estos zaunitas no solo se atrevían a mirar, sino que también se atrevían a actuar. Esto era interesante, ¿no temían a la muerte? ¿O había algo más? La gente de Piltover crece con leche y pan. Usan zapatos, piensan en cómo disfrutar de la vida y, por supuesto, te temen, porque si mueren, no queda nada para disfrutar, se burló Sevika, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo. Y nosotros, soltó un resoplido frío. Tenemos que pelear con cuchillos solo por un bocado de comida. Así que, dime, ¿por qué no nos atreveríamos? Aquí, si no eres lo suficientemente despiadado, si no estás lo suficientemente unido, no sobrevivirás. Parte de lo que Sevika dijo sobre Piltover provenía de Silco y Siper, aunque su comprensión no era tan profunda. Pero conocía a Zaun muy bien. Incluso cuando los quimovarones luchaban entre sí, ni un solo matón de un varón huía de una batalla a menos que su líder ya estuviera muerto. Si ganaban, la vida de todos mejoraría ligeramente, si perdían, morirían todos juntos. Las duras condiciones de vida de Zaun, irónicamente, unían a las personas. Y las dificultades los habían forjado en algo más fuerte que la mera supervivencia. Oh, pero según tengo entendido, han ganado una riqueza significativa a través del comercio con nosotros los noxianos, comentó Lester. El comercio los ha hecho prósperos. ¿No engendra la prosperidad debilidad? ¿Prosperidad? Sevika se mofó. Convertimos sus monedas en armas, su comercio en armaduras. Pregúntale a Piltover si nos hemos vuelto débiles. Por esa lógica, deberíamos ser sus amigos. ¿Tratas a tus amigos como lobos? Lester sonrió. La respuesta de Sevika le había dado parte de la solución perfecta a sus pensamientos. Esta ciudad entiende el poder mejor de lo que sus ricos vecinos jamás podrían. Los entornos de supervivencia contrastantes de ambas ciudades habían llevado a filosofías de supervivencia completamente diferentes entre su gente. Su mentor probablemente estaba interesado en esta misma situación y lo había enviado deliberadamente aquí para observar de primera mano. ¿Amigos? Noxus no tiene amigos. Los lobos solo se alían con otros lobos. Ustedes son lobos, y nosotros también, dijo Sevika con naturalidad. Y no olvides, los lobos no necesitan amigos. Necesitan compañeros de caza. ¿Y qué presa caza Zaun? Cualquiera que amenace nuestra libertad. Antes de venir, Siper le había explicado el concepto abstracto de la filosofía noxiana de la fuerza hace el derecho. Al tratar con noxianos, uno nunca debe mostrar ni la más mínima debilidad. Era crucial hacerles entender que la guerra no les traería lo que querían.
De lo contrario, estos locos inevitablemente enviarían tropas para intentar conquistar a través de la fuerza. Para Noxus, los corderos eran simplemente comida. Solo los lobos feroces tenían el potencial de convertirse en aliados de Noxus. La idea de amigos no existía en la diplomacia noxiana. Su diplomacia era enviar albañiles de guerra para preparar la conquista o asesinos para un saludo amistoso. Tomemos a Talón, la sombra de la espada, como ejemplo. Era considerado uno de los diplomáticos más infames de Noxus. Interesante. No puedo esperar para conocer a su alcalde, dijo Lester, ahora intrigado por Zipper, quien había unificado Zaun y claramente entendía muy bien a Noxus. Eso también significaba que probablemente conocía muy bien al maestro de Lester. Después de todo, cuanto más alguien entendía a Noxus, menos inclinado estaría a participar en una cooperación profunda con él. La razón era simple: entre la clase dominante de Noxus, no había muchos individuos con visión de futuro que respetaran genuinamente a los demás. Los nuevos nobles eran mejores, pero las viejas familias aristocráticas eran en su mayoría codiciosas, miopes e ignorantes. A menudo enviaban a oficiales capaces y en ascenso a morir en el campo de batalla por razones ridículas, generalmente por temor a que esos oficiales reemplazaran a los miembros de su propia casa. A diferencia de su maestro, nunca proporcionarían igualdad de oportunidades para la cooperación y mucho menos invertirían en o cultivarían talento. Vamos. El alcalde te ha estado esperando durante mucho tiempo, dijo Sevika, haciendo un gesto a sus hombres para que ayudaran a llevar los bienes. Lester no se negó. De Sevika y los Zaunitas, vio la actitud de Zaun, una que resonaba profundamente con los valores noxianos. Era muy noxiano. Muy a su gusto. Si tuviera que elegir un socio para Noxus, solo elegiría a Zaun, una ciudad que era débil pero feroz como los lobos. Piltover, a pesar de su fuerza, no era más que corderos suaves. Los lobos jóvenes podían convertirse rápidamente en depredadores feroces a través de la batalla, pero los corderos siempre seguirían siendo presas. Esta era una verdad que había aprendido cuando era esclavo. Algunos elegían seguir siendo corderos. Otros elegían convertirse en lobos. La elección marca toda la diferencia. Y él eligió convertirse en lobo, lo que llamó la atención de Swan y le ganó un lugar entre la nueva nobleza militar de Noxus.